semana más a Bilbo Sport Basket en Telebilbao, nuestra cita habitual hasta las 9:20 y pocos minutos aproximadamente, como siempre en riguroso directo aquí en Telebilbao. Por supuesto, protagonista el GESCRAT Bizkaia Basket, pero no solo de GESCRAT Bizkaia Basket vive el hombre, baloncesto y muchísimo más en Vizcaya, y hoy queremos tener invitados exactamente de dos buenas noticias, si cabe, que son efectivamente pues el ascenso a la Liga EVA de un club que se merecía cuando mínimo estar ahí, por no decir más arriba, que después ya iremos indagando un poquito más, es el Club Baloncesto Santurtzi. Y con nosotros está Jorge Elordio, que es el técnico, entrenador de este equipo. Jorge, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué hay? Bueno, pues invitado, de excepción digo un poquito, porque es la primera vez que estás aquí además en Telebilbao. Por supuesto, enhorabuena por ese ascenso. Muchísimas gracias. Y vamos a ver qué pasa, porque ahora vamos a estar en esa EVA, esa, vamos a decir, Liga de Baloncesto Amateur, como tal, en la cual ya estuvo el Santurtzi muchos años. Se consiguió ese ascenso a la liga por aquel entonces, porque la EVA realmente fue bronce, o LED bronce en su momento también, ¿no? Sí, cuando desapareció la LED bronce, la EVA pasó a Creo que solamente duró un año, me parece, lo de bronce. Sí, ¿no? un año. Pero bueno, estuvo ahí y veremos, además, decíamos a micrófono cerrado un poco, que decíamos, veremos a ver cómo se denomina la próxima temporada, o sea que no está muy claro todavía eso. No, pues posible reestructuración de todas las competiciones, pues un poco con la que está cayendo, y bueno, vamos a ver cómo se llama la categoría en la que hemos ascendido. Bueno, enhorabuena, lo dicho, Jorge. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar contigo además. Y también, pues ya lo tuvimos en febrero con nosotros, Alberto Mosteiro, que es el entrenador del Lagunaro BSR Bilbao, silla de ruedas. Y enhorabuena también porque ya se ha culminado más el ascenso, más si cabe porque ya terminó la temporada. Y lógicamente, Alberto, pues ahora ya hay que ir pensando en objetivos y la próxima temporada. Enhorabuena también a ti. Muchas gracias. Porque, hombre, yo me imagino que los jugadores hacen lo suyo, los deberes en la cancha, pero vosotros que sois técnicos entrenadores tendréis mucha culpa de conseguir lo que habéis logrado. Bueno, pues son, como decimos, dos noticias positivas, entre lo que no es tan positivo, que es la marcha del GESCRAT Bizkaia Basket, que últimamente pues no anda muy allá. En entrevistas últimas del entrenador Fotis Katsikaris, pues dice que hay que ser positivos, etcétera, pero yo creo que a nivel de aficionado la gente no lo está viendo tan claro. No sé si, como dice Jorge, será por la que está cayendo encima y que la crisis al final nos afecta a todos de alguna manera y vemos las cosas muy negativas, o es que realmente el club no se está prodigando excesivamente en buen juego últimamente. La verdad es que se cuenta por derrotas en los últimos partidos. Hay que contar el último viernes ese pseudo partido, por decirlo así, frente al Caja Laboral. Y digo pseudo partido porque esto del torneo Copa Euskaltel, Euskalcopa, no parece que esté llamando mucho a la afición. Media entrada, y eso que los aficionados abonados, en este caso abonados y socios, tenían gratuita la entrada, solamente presentado el carnet. Se había dicho que se habían vendido todo el taquillaje, o todas las entradas, pero se supone que en este caso los que no han respaldado al equipo han sido los socios o abonados. ¿A vosotros esta liga, un poco este torneo, no sé, os motiva, Jorge? Yo creo que está mal ubicado. Creo que no son las fechas, ¿no? Yo creo que este torneo, si lo usas en pretemporada para acabar de dar una vuelta al equipo, para ponerlo ya en primera línea en la primera jornada de liga, pues creo que estaría muy bien diseñado, pero yo creo que a estas alturas, encima, vienes de jugar última jornada de liga contra el Caja Laboral, tienes la Euskalcopa con Caja Laboral y vas a jugar un playoff con Caja Laboral. Creo que no viene para nada a cuento. ¿Sí? Y encima es que la semifinal, un poco, porque es una cosa un poco extraña, son tres equipos, se enfrentan uno contra otro, al año siguiente, pues el que es el anfitrión, lógicamente, juega la final, como ha sido este año, el jugarse en Miribilla, en la Arena, pero la otra semifinal se jugó en septiembre, creo que fue, septiembre o octubre, y claro, y hasta ahora ya creo que la gente no se acordaba ya de la Euskalcopa. Realmente el otro día hablamos hoy, hay Euskalcopa. Pero esto todavía sigue en vigor, o no, realmente no tiene mucha trascendencia a nivel de título, y sobre todo no tiene mucha trascendencia, lo repito, en el momento en que está. En el momento que está es que no es bueno para ninguno de los dos equipos ese partido. Yo creo que Alberto que se ha ajustado un poquito con calzador, no decir, bueno, pues ahora que hay descanso en el playoff, pues vamos a meter el partido, porque yo creo que antes no se sabía ni dónde se podía meter, ¿no? Sí, pero como dice Jorge, lo metes habiendo jugado antes con el Caja Laboral y teniendo que volver a jugar con el Caja Laboral, pero además es que lo haces coincidir con la semifinal de la Liga Europea de Baloncesto, o sea, que es que al que le gusta el baloncesto, eso es. Entre ver un partido entre amigos o amigos o enemigos, como sea,
que no va a ningún sitio y ver la final europea, al final pues la mitad se ha quedado en casa viendo la semifinal de la competición europea, evidentemente. Pues sí, efectivamente, tendríamos esa Final Four de la Euroliga y bueno, pues al final mira por dónde, quién se llevó el gato al agua y pensábamos que el CSKA iba a ser el ganador, pero bueno, hablaremos también un poquito de eso si hay tiempo. Vamos un poco con imágenes de ese ambiente, de ese partido que se disputaba, recordamos, el pasado viernes en la Arena de Miribilla, y la verdad es que se vieron muchísimos asientos vacíos. Se notaba, como decíamos, ese ambiente, se había vendido un poco la moto, vale la expresión de que se había vendido todas las entradas. Sí, claro, lo concerniente a las entradas que se pueden vender, pero lo que sí vimos es que falló muchísimo socio, accionista, abonado al encuentro. Yo pienso un poquito, Jorge Alberto, que esto tiene que ver mucho con que la gente puede estar cansada de tanto ver enfrentamientos entre el GESCRAB y el Caja Laboral, claro. Y encima eso, teniendo la última fase de la Liga y ahora mismo Euskaltel y Euskalcopa, y después volvemos con el playoff. Vamos, que tenemos Caja Laboral hasta la sopa, y esto cansa un poco, sobre todo cuando los últimos partidos encima estás viendo que tu equipo pierde, claro. Esto es como el Madrid-Barça. El Madrid-Barça 2 veces al año está muy bien, pero 7 o 10 veces al año pues acaba aburriendo a todo el mundo, ¿no? Y acaba perdiendo toda la trascendencia que tiene. Creo que todas las energías deben estar centradas para el jueves, y pues esto de la Euskalcopa, yo creo que a la gente, pues teniendo Euroliga por medio, pudiendo ver el mejor nivel de Europa, las 2 semifinales, pues bueno, pues yo creo que la gente, lo que dice Alberto, yo creo que se quedó en casa, pasó un poco de la película y espera que el jueves pues empiece lo de verdad, ¿no? Además es que el comentario entre la gente de baloncesto, por lo menos con los que yo contacto, era eso, que pensábamos que iba a jugar Sam, que iba a jugar Calvarro, que iban a jugar la gente... No, jugaron titulares. Y al final, pues sí, pero la idea era que jugarían esa gente, porque ¿qué le vas a enseñar al equipo contrario? ¿Cómo vas a jugar el playoff? Bueno, que no tienen que enseñarse nada, pues se conocen perfectamente, pero bueno. No, pero seguro que alguna cosa, habiendo tanto tiempo por medio, desde que acabó la Liga CB hasta el primer partido de playoff, seguro que se han trabajado cosas, sobre todo aquí en Bilbao, sí, porque sí. Dusko ya sabemos que es un poco más una línea fija y que va a cambiar poquito el guión, pero desde aquí, desde Bilbao, seguro que se han trabajado cosas para poder sorprender, y más a 3 partidos, que el sorprender en uno de ellos prácticamente toda la eliminatoria. Hombre, después del 170 que le endosó el Caja Laboral, pues lógicamente ya por lo menos ha sido más comedido. También ha jugado en Bilbao. Ahora también yo creo que la gente, el aficionado, pues quería de alguna manera un título. Es que todavía es lo que falta al equipo, tener una copa en las vitrinas. Bueno, pero ¿no? ¿Tú crees que tiene alguna consideración para el público de Bilbao el ganar la Euskalcopa? Yo qué sé, y fíjate que soy demasiado positivo en ese aspecto. Sí, no sé, o que de alguna manera igual nos gustaría. Hombre, es que yo creo que, vamos a ver, si tenemos esa satisfacción de que de alguna manera le hemos eliminado al Caja Laboral de la Euroliga, pero aún así, pues un titulito un poco así... Bueno. Yo creo que da más satisfacción el haber visto el CSK aquí jugando un cuarto partido de playoff que realmente ganan una Euskalcopa, ¿no? Ahora mismo no hay color, son cosas diferentes, pero bueno, que siempre yo creo que tenemos nuestro orgullo y decir, pues hombre, que se juega en Bilbao, pues por lo menos poder vencer en tu propia casa, ¿no? Sí, y poner, está de acuerdo, rellenar un poquito la vitrina de las oficinas del club, ¿no? Yo creo que sí, en ese aspecto sí, pero bueno, pero ya te digo que seguro que Bilbao guardó todas las armas que va a tener el jueves, las tiene guardadas en la mochila. Vamos con la crónica del partido que ha realizado nuestro compañero Rubén Juárez, y con ese resultado final recordamos de GESCRAB 65, Caja Laboral 69. Hubo diferentes fases del partido, muchísimos errores, también es cierto, en los triples, en los tiros libres, nos sorprendió. Es como que los equipos no estuviesen tampoco, pues como bien dice Jorge, quizás aportando lo que debieran o no poniendo todas las cartas sobre la mesa por si acaso se desvelan cosas que no se quieren desvelar cara a ese playoff a 3 partidos, y que lógicamente pues la primera victoria ya manda mucho. Escuchamos la crónica y vemos las imágenes del partido. Algo más de 5.000 espectadores se acercaron al Bilbao Arena para presenciar el duelo entre el GESCRAB Vizcaya y el Caja Laboral, en el que se disputaba la Euskalcopa. Después del correctivo que recibió el equipo bilbaíno en el último duelo de la temporada regular por parte del equipo vasconista, esta era la oportunidad de redimirse ante su afición para encarar los playoffs con mayor optimismo. Finalmente, el Caja Laboral se proclamó vencedor de la Euskalcopa al ganar 65-69 al GESCRAB Vizcaya, en un partido marcado por el poco acierto en el tiro y las rotaciones en el banquillo. El Caja Laboral entró en el partido con mayor fuerza, marcando un 2-7 de inicio en el marcador, al igual que ya hiciera en el último partido de la liga regular que disputaron entre ambos equipos.
pero el Gescrap Vizcaya comenzó a carburar de la mano de Aaron Jackson para dar la vuelta al partido con un 16-0 de parcial, para finalizar el primer cuarto 18-7. En el segundo cuarto, una canasta del equipo local aumentaba al máximo la diferencia del partido, 13 puntos arriba, 27, pero el Caja Laboral poco a poco fue remontando el choque hasta situarse por delante en el Luminoso, 31-32 al descanso. En la segunda parte predominó la igualdad entre ambos conjuntos, las diferencias variaban entre 1 y 2 puntos a favor de un equipo o de otro. Nadie marcaba la diferencia para alejarse lo suficiente en el marcador. A falta de un minuto para la finalización del tercer cuarto, el equipo bilbaíno logró situarse 4 puntos arriba en el Luminoso, 50-46, pero el Caja Laboral enseguida le dio la vuelta al partido para dejar el marcador 52-53 a la conclusión del tercer cuarto, con lo que el encuentro se resolvería en el último cuarto. El duelo, pese a no ser oficial, contó con intensidad y emoción. El Gescrap Vizcaya salió algo más perjudicado en el partido. Los árbitros señalaron 3 técnicas a los locales por protestar algunas decisiones arbitrales. En los últimos 10 minutos continuó la igualdad entre ambos conjuntos, hasta que un triple del equipo alavés abrió una brecha de 4 puntos en el marcador, 60-64. Los hombres de negro estuvieron poco acertados en el tiro en el último cuarto y no lograron remontar la ventaja obtenida por el Caja Laboral. Al final, derrota del Gescrap Vizcaya por 65-69 ante el conjunto vasconista, que se proclamó de esta manera vencedor de la Euskal Copa, en un encuentro en el que ambos entrenadores decidieron rotar y dar más descanso a los jugadores, teniendo en cuenta que el duelo decisivo será el próximo jueves, cuando se inicie la primera ronda de los playoffs que enfrentará a ambos equipos. Marko Banic, 12 puntos en el partido, recibió el premio a mejor jugador del encuentro, mientras el Caja Laboral recibía el título que le acredita como campeón de la Euskal Copa. Yo decía lo que a los aficionados les gusta ver que su equipo puede alzar esa copa, digo, porque la verdad es que, viendo un poco las imágenes, quedaron 4 para ver cómo alzaba la copa el Caja Laboral. O sea que aquí no sé si es que existe una animadversión o como llamarlo, pero la verdad es que no gusta demasiado que sea el vecino el que se lleve el gato al agua, ¿no? Como decíamos Está antes. claro, está claro. Y menos el Caja Laboral que ahí hay... Viejas cuentas. Y últimamente cada vez más, porque yo creo que viendo que el nivel de Bilbao Basket en Euroliga empieza a aparecer en playoff de Liga ACB, yo creo que Vitoria, pues bueno, pues al final cuando el rival molesta, pues entra más rivalidad, ¿no? Lo que está claro es que es un encuentro que no va a pasar a los anales de la historia. Estos encuentros, ese es el segundo trofeo, me parece, Euskal Copa, que no es el segundo año, ¿no? El año que viene va a jugarse ya en Guipúzcoa, pero bueno, pues veremos, por lo cual habrá que disputarse la semifinal entre Caja Laboral y Vizcaya Bilbao Basket, claro, porque el anfitrión será el Lagunaro. Bueno, ya otra temporada será, vamos a olvidarnos. Bueno, destacaron anotación a Aaron Jackson con 16 puntos, Marko Banic con 12 puntos, que como decíamos le dieron ese trofeo, por parte del Caja Laboral Teletovic con 12 y San Emeterio con 11 puntos. Y como siempre, pues para hablar un poquito de cómo son las valoraciones o las sensaciones del partido, pues lógicamente están esas conversaciones que mantienen los entrenadores después de la rueda de prensa. Pero la verdad es que lo de Dusko Ivanovic no tiene pérdidas. En la semana pasada decíamos que había durado escasamente un minuto o poco más, es que esta vez, vamos, no ha llegado ni los 50 segundos. Le escuchamos. Comenzamos la comparecencia de prensa de Dusko Ivanovic, entrado del Caja Laboral, con una valoración del partido. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Nosotros hemos tomado este partido serio, queríamos, pero como un partido de intentar algunas cosas y sobre todo intentar ganar partido. Bueno, sabiendo que el jueves será partido diferente, sí. Ha recibido un fuerte golpe y tiene un pequeño esguince. No sabemos todavía. Gracias.
Pues ya lo han visto, rápido, veloz, ya se levantaba, que no pocas preguntas dejaba hacer, también es cierto, aunque también es cierto que es que las responde de manera tan escueta que a uno parece que se le quitan las ganas de las preguntas, de hacerle preguntas. También es cierto que el hombre ya dice, bueno, valoraciones, dice, no, preguntas directamente, y digo, bueno, hay que trabajárselo un poquito, Dusko, es que de alguna manera que le pagan también por las ruedas de prensa, hay que trabajarlo. Y decía, de alguna manera, hablaba de Nocioni, pero por lo que sabemos es que Nocioni va a estar presente en el playoff como tal, o sea que lo de la lumbalgia o el tema cervical, nada, cositas del partido. Y las sensaciones decía, pues intentar ganar el partido, pues lógicamente, nos ha salido un Dusko sembrado, porque eso es, yo creo, toda la mente de cualquier entrenador, intentar ganar el partido, lógicamente, pero bueno, hay que dar más juego un poco al tema. Es cierto que me comentabas algo que también después Fotis Katsikaris lo decía, pero Alberto, comentabas mientras escuchábamos un poquito a Dusko Ivanovic, el tema de hasta 3 técnicas le evitaron al GSK Vizcaya Basket. Es un poco extraño en un partido, esto sí, no oficial, 3 técnicas por quejarse. O es que el básquet se las está ganando a pulso, porque últimamente nos están pidiendo bastantes técnicas al respecto. Hombre, yo las dos que vi, porque andaba alternando viendo perdón, el partido de Eurocopa con el partido de la Euskal Copa, y las que vi fueron merecidas. Una que le pitaron a Raúl López fue por protestar una falta, una entrada que falló, y consideraba que, bueno, ya sabemos cómo es Amademás de la Maza, que no, no se corta nada. Y la otra fue a Bluns, también me pareció bastante merecida. La tercera no lo sé, pero sí fueron bastante... La protesta era como si se estuvieran jugando algo. Desde luego, me pareció bastante creíble, por lo menos, la protesta. Quizás es que estos últimos resultados que no están acompañando tanto está haciendo que el equipo esté un poquito los jugadores como más irascibles. ¿Creéis que puede ser esto? Sí. ¿O que realmente todos los rumores, que después hablaremos un poco de renovaciones, no renovaciones, jugadores que se pueden ir? No sé, esto está afectando de alguna manera al club, porque desde la eliminación de Euroliga, el CSKA, ya el equipo no ha vuelto a ser el mismo, aunque se han ganado algunos encuentros, pero es como que se ha desinflado un poco, no sé. Yo, a ver, a mí me da la sensación de que hay alguna sensación rara con el tema del arbitraje, porque hoy en la entrevista que he leído de Katsikaris también habla de que en el playoff Baskonia no va a tener problema con el arbitraje. Esa frase, y visto las 3 técnicas y un poco las quejas del partido de Liga CB, no sé, da la sensación como... Los árbitros eran Sacristán, de la Maza, o sea, quiero decir que eran árbitros... Por eso te digo que no se da la sensación de que ellos tienen algo ahí dentro que no tienen muy claro el tema del arbitraje. Y luego creo que el bajón es más o menos normal después de la Euroliga, porque creo que a nivel mental se hace un esfuerzo, a nivel físico también, se hace un esfuerzo muy, muy grande. Y es normal que el equipo en algún momento tenga que pagar ese esfuerzo, ¿no? Yo creo que estos días le han venido muy bien de cara a rearmarse mentalmente, sobre todo, y a prepararse para lo que viene. Yo tampoco soy muy negativo con el tema del playoff. Creo que el equipo ha estado mal, es cierto, en el último tramo de liga, pero creo que estos 10 días, este parón, creo que les puede venir bien a nivel mental para afrontar lo que les viene. Bueno, sí, perdona, en el segundo cuarto creo que se fueron a 12 personales pitadas al Bilbao Basket, o sea, no recuerdo muy bien el dato, pero me ha parecido ver eso, que en el segundo cuarto debieron llegar a 12 personales en contra. Sí que es cierto que Bilbao Basket en todos los partidos empieza, yo no sé si empieza poco revolucionado o muy revolucionado, pero se carga de personales y deja entrar en el bonus muy rápidamente a los equipos contrarios. Pues algo que tendrá que estudiar un poquito de cara al playoff, visto un poco lo visto. Vamos a escuchar a Fotis Katsikaris con sus declaraciones. Sí hacía por lo menos ya un poco más de valoraciones del encuentro, al menos, explayaba un poquito más, hablaba de ese falta de acierto de los tiros de 3 puntos también, tiros libres veíamos muchísimos fallos, por supuesto, pero hablaba de lo positivo, que era recuperar sensaciones cara al playoff, y decía que el equipo que había realizado una buena defensa, que estuvo metido en el partido, vamos, en definitiva, que se fue contento, cuando realmente el aficionado yo creo que no se fue tan contento a casa. Le escuchamos. Fotis Katsikaris con una primera valoración del partido. Bueno, lo que hemos pedido, ¿no?, antes del partido, y tenemos la energía, la agresividad, la velocidad que necesitaba el partido. Lo hemos hecho la mayoría de tiempo, ¿no?, en el partido, y bueno, lo que nos hacía falta era un acierto en unos momentos, un acierto mejor de línea de 3.
para poder ganar el partido, ¿no? Era un partido, como he dicho en la previa, que para nosotros, pensando en los playoffs de la semana que viene, queríamos recuperar un poco las sensaciones, la actividad, ¿no? La confianza, y eso viene de la defensa, y en general hoy hemos hecho un buen trabajo. Satisfecho no era una prueba, era un partido, seguro que era un título que queríamos ganar, y más me voy satisfecho porque ha visto el equipo hacer el esfuerzo que necesitamos para enfrentar luego en los playoffs, ¿no? A trabajar esos días con tranquilidad y hacer la mejor preparación posible. Ya, bueno, el arbitraje, si quieren, bueno, yo no tengo nada contra decir algo, comentar algo contra las técnicas, si son técnicas, pero si son para nosotros, tienen que ser para ellos. No puedo dialogar con un jugador de ellos antes de 3-4 minutos y luego con una acción o lo que sea y no quitar técnicas. Pero bueno, esa historia, bueno, se cansa mucho. Entonces, pasamos. Bueno, pues ahí están las declaraciones de Fotis Katsikaris. Como decíamos, el tema arbitral, pues al final yo creo que dejaba de decir, bueno, pues que pase, mejor pasar de ello porque no vamos a sacar nada en claro. No sé, es un poco las sensaciones que tenemos, veremos a ver qué ocurre cara al playoff. Bueno, pues vamos a ver un poquito esas, antes de nada, por cierto, de cara a los socios y accionistas, que mañana es el último día para recoger esa entrada, para comprarla, adquirirla, para ese segundo partido. De momento el segundo partido, porque aquí en Miribilla no vamos a ver más, en cuanto, lógicamente, a esta fase del playoff, quiero decir. Otra cosa, después ya veremos a ver qué ocurre, que el año pasado también parece ser que iba a ser más corto y mira dónde llegamos. Bueno, pero el caso es que este segundo partido que se jugará el jueves, hay que recordar que mañana es el último día para recoger, bien a través de cajeros o bien a través de la propia zona de Bilbao Basket, poder recoger allí las entradas. Con ese precio, según zonas, pues es diferente para socios, abonados y lógicamente en taquilla. En taquilla se pueden comprar las entradas, pero es cierto que las que se han puesto a la venta son las que no ocupan los socios o accionistas. Pero a partir del miércoles ya también habrá, si alguno no la ha cogido, pues lógicamente tendrá la opción de ello. ¿Vosotros creéis que para el playoff estará todo lleno, como siempre? Hombre, Seguro. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es el momento de la temporada, ¿no? Hay que... El rival, además, es un buen aliciente para ir a verlo y yo creo que sí. No, y además de Caja de Vitoria, porque no les darán muchas entradas, pero de Vitoria a Vitoria es el club que más gente mueve por ahí afuera con bastante diferencia, o sea... De todas formas, yo recordaba números en otros programas, creo que algo comentamos, que realmente, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que mueve los aficionados, o sea, lo que mueven las canchas en cuanto a aficionados, veíamos que las canchas donde se disputan partidos, que esté bien el Lagunaro, el GESCRAB o el Caja Laboral, que son las canchas que más llenan. Es decir, que a veces da un poco de vergüenza que esté jugando un Real Madrid con otro equipo también fuerte y que realmente haya 5.000 personas viéndolo. Y cuando realmente aquí, no hablo de los derbis, no, cualquier otro partido hay más gente, es más fiel al baloncesto. Y en canchas como el Barcelona o el Real Madrid, a veces no es así. Sí, realmente al final Barcelona o Madrid están acostumbrados a vivir grandes citas siempre y que aparezca por allí Valladolid o Estudiantes. No motiva. Claro, yo creo que ya el comer langostinos, pues llega un momento que te hartas de los langostinos y yo creo que es un poco lo que pasa en esos dos equipos en concreto, ¿no? Creo que están acostumbrados a grandes citas y ese es el momento en el que el público realmente responde, el resto no, pues no tiene tanta motivación. Yo creo que aquí todavía estamos en ese proceso de ilusión, de que nos ilusiona, viene el Fuenlabrada y nos ilusiona, y viene Gran Canaria y nos ilusiona, y yo creo que todavía estamos en ese proceso. Bueno, pues comienza ese playoff, estamos viendo imágenes de anteriores encuentros, el 17 de mayo ante Caja Laboral, mejor de 3, los alaveses que vienen de ganar sus últimos encuentros frente al GESCRAB 2, uno de ellos, eso sí, de Euskaltel Euskalcopa, como decimos, pero también hay que recordar que en la Liga, bueno, pues nos han ganado los dos encuentros, 79-80 cuando se jugó aquí en Miribilla y 100-70, ese varapalo que nos metieron hace muy poquito. Y la victoria de Euskalcopa, claro, hay que decir que nosotros hemos ganado los dos enfrentamientos de Euroliga, que son también como un poco los pesos pesados, ¿no? Viendo un poquito ese balance. A ver, Alberto, 3-2, un balance que no sé yo, ¿cómo...? Yo lo que veo es que nosotros estamos yendo hacia abajo y ellos están yendo hacia arriba. O sea, ellos han tenido problemas de lesionados. Recuperado a Lampe, tiene a Nocioni. Tiene a Nocioni, se han reforzado mucho y nosotros estamos, pues yo veo a Blums fuera del equipo, el tiro exterior nos está fallando muchísimo.
no sé, son circunstancias. Al equipo no le veo centrado, no veo que tenga una línea de juego, así como ha habido en tiempos de la temporada que le veías que ya iba cogiendo una línea de juego, ahora le veo totalmente deslavazado. Sí, las acciones geniales de Jackson, sí, pero juegan por libre. Al final es cuando decide tirarse una Vasiliadis, cuando no tenemos jugadas específicas para buscar el tiro, se lo tienen que trabajar mucho, bajo mi punto de vista, cada uno. Y entonces, al final, perdemos muchos rebotes en defensa, que no sé por qué, si salimos muy afuera o no tenemos un pívot dominante, porque debería ser Fischer un tío con un potencial de la leche y no me parece que marque tantas diferencias, por lo menos ahora, dentro de la zona, no sé. En ese aspecto yo creo que Fischer tiene un problema, ¿no? Que Fischer va demasiado al tapón. Sí, entonces al final, cuando él va al tapón, yo creo que pierde la posibilidad, la opción de rebotear defensivamente. Yo creo que los equipos están buscándole mucho eso, ¿eh? Si te fijas, varias de las acciones que habéis puesto son penetraciones del Baskonia buscando la primera ayuda, el que Fischer vaya a ese tapón y a partir de ahí descargar por detrás. Yo creo que ese es un problema, y es un problema que has tenido durante toda la temporada, pero en los momentos que Fischer está peor es cuando más lo ha tenido, y ahora mismo este último tramo de liga no está demasiado bien. Bueno, la verdad es que además corren esos rumores, bueno, que a veces ya no son rumores, casi se está hablándose muchísimo de ello. Primero Aaron Jackson, después George Fischer, como dices, también George Fischer no sabe qué va a pasar, con Bluns otro tanto, Marco Vanis parece que tampoco se sabe que haya afectado esa propuesta que le ha hecho el club. Estamos hablando de que, según rezan algunos titulares, que el Vizcaya, decían, sale al mercado, y es que, por ejemplo, pues hay varios jugadores, decíamos, Aaron Jackson, Marco Vanis y George Fischer, que no han respondido a esa oferta económica que les ha podido hacer el club, con lo cual no sabemos si es que quieren otras pretensiones económicas. Claro, al hilo de todo esto, un poco lo que ocurre es que, lógicamente, salen estas noticias, esto no ayuda de cara al juego, para nada, pienso yo, cuando no acaba la temporada, y lógicamente esto puede hacer mella, no solamente el aficionado que ve que algo no carbura bien en el club, sino de cara a los propios jugadores, porque incluso Aaron Jackson lanzó alguna perla a través de su canal Twitter, etcétera, en un principio, después se dio cuenta de lo que podía llegarse, o que la gente empezó a hacer cábalas, diciendo, bueno, es que pasa, que si Maccabi, esto, lo otro, y entonces dijo, no, bueno, estoy bien, pero el que se lance estas cosas es la primera vez que se ha hecho de tal manera, además con varios jugadores como que acaban el contrato, como que no se sabe qué va a pasar con ellos. Desde luego no ayuda para cara. Las sensaciones de cara a un playoff son un poquito como frías, ¿no? A mí no me gustaría, desde luego, a 3 días de empezar un playoff, estar oyendo hablar de si va a continuar un jugador, va a continuar dos, va a continuar, porque creo que el evento es tan importante que creo que hay que trasladar todo eso al momento que acabe la temporada, ¿no? Creo que es que desde el mismo entrenador hay palabras en torno a las renovaciones, y creo que se debería exclusivamente hablar de lo que toca. Toca Baskonia, toca el jueves, playoff. Cuando terminemos ya hablaremos. Y cuando terminemos, pues ya hablaremos de quién sigue, quién no sigue y todo esto, porque creo que tampoco es bueno ni para los jugadores siquiera, pero para el aficionado menos, porque le da la sensación de que esto es un trámite y que se está pensando demasiado ya en el año que viene. Hombre, desde luego, hasta a través de canales en internet o diarios digitales se hablaba de que el Geskra Vizcaya Bilbao Basket había llegado a un acuerdo con el base escolta griego Nikos Zisis para las 2 próximas temporadas. Es que, claro, el club no mueve ficha, no se sabe nada, es lo lógico, por otra parte, pero claro, el que salga todo este tipo de noticias, que al final ya sabemos que hoy en día lo de internet y tal vuela, no es como hace unos años, hoy en día es el canal casi preferencia un poco o referencia al que uno se fija, y claro, que es un jugador que si estuvo en el Chesca, que ha estado en Montepasquisiena, de hecho pasó aquí en el Euroliga cuando se disputó ese encuentro en Miribilla, por ejemplo, pero eso da a entender que si se ha podido llegar a un acuerdo con una especie de jugador que es base escolta, pues lógicamente alguien tiene que sobrar, con lo cual ya no hay que hilar muy fino, puede ser Giannis Bluns, puede ser Aaron Jackson en el caso de base, desde Josh Fischer, lo que decimos, que esto desde luego ayuda más bien poco, ¿no? Sí, yo creo que eso, que llega un momento que la línea de comunicación tiene que ser en torno a poner los playoffs en todos los sitios, en todos los momentos y en la cabeza de todo el mundo, la cabeza de aficionados, la cabeza de jugadores, la cabeza del club, la cabeza de todo el mundo tiene que estar ahora mismo el playoff y nada más, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que es la puerta que se está abriendo, ¿no? a este tipo de noticias.
Y Alberto, ya os pongo un poco compromiso. ¿Te atreverías a dar un resultado de ese primer playoff? Esto es el mejor de 3. Yo en Vitoria es muy complicado ganar, pero vamos, yo soy optimista, quiero decir, como tú bien dices, perdimos en el partido de Liga con un triple en el último segundo, le hemos ganado los 2 partidos de clasificación europea. Yo pienso que les tenemos ahí, los partidos, cuando salimos a competir, somos competitivos. El problema es que este equipo no sale a competir siempre, o parece que no sale a competir siempre. Entonces, vamos a pensar que van a salir a competir. También, por otro lado, los jugadores querrán dejarse ver, esperemos que no en exceso, porque ya sabemos cómo es esto, ¿no? Que si uno acapara el otro, luego detrás, pero esperemos que sirva como revulsivo, aunque... yo también, como Jorge, preferiría que se centrarían en el playoff y que se olvidarían de... Pero bueno, la cosa está ahí ya, está en la prensa, está en los sitios y hay que jugar con lo que tenemos. Podemos ponerle las cosas difíciles, por lo menos. ¿Apostarías entonces, apuestas porque va a salir adelante? Sí. ¿Que vamos a eliminar al Caja Yo soy optimista. Sí, Jorge, yo también estoy muy de acuerdo sí. con Alberto. Yo creo que el equipo ha dado garantías de que en los momentos claves de la temporada ha sabido competir, y es cierto pero es un equipo veterano y que quizá el día a día le cuesta más, pero cuando llegan las grandes citas está. Son jugadores todos de calidad, con experiencia en este tipo de situaciones. Yo creo que se puede apostar porque se va a ver una serie muy reñida. Luego ya veremos a ver cómo acaba, pero una serie muy reñida yo creo que sí se puede ver. Pues os veo muy optimistas y resulta que el que es más negativo, el que tiene malas vibraciones soy yo, fíjate, en este caso, parece mentira. Bueno, hacemos una pequeña pausa publicitaria y seguimos hablando también de Santurtzi y del Lagunaro BSR. Baloncesto, silla de ruedas en este último, pero también el baloncesto que vuelve un poquito a esa Liga EVA, como decíamos antes, después de salir de la Primera División Nacional, era donde estabais ahora mismo, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué ocurre, si puede llegar un día el Santurtzi hasta donde estuvo también esa Lez Plata, por decirlo así, ¿no? Hablaremos un poquito después de todo ello. Una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues tenemos poco más de 15 minutos para hablar del Santurtzi de Bilbao, silla de ruedas, así que del Lagunaro Bilbao, así que hay que hacerlo rápidamente. Lo único, un pequeño inciso, y es que ha tenido lugar la presentación hace unos días también de la 11ª peña oficial de Bilbao Basket con la denominación de peña Bilbao Basket Efecto Miribilla. Vamos a ver si ese efecto Miribilla brilla, y no por su ausencia como últimamente parece, pero sí brilla como tiene que ser en el playoff frente al Caja Laboral. Bueno, pues allí estuvieron pues Alex Mumbrú, Raúl López, Axel Herbel, y curiosamente pues ninguno de los jugadores que se supone a lo mejor pueden no estar en el club el año que viene. Qué cosas más curiosas, ¿no? Aquí no estaba ni Aaron Jackson, ni Josh Fisher. Soy un poco malo. Bueno, no sé. No voy a meter más con ello. Vamos a hablar del Santurtzi, ese equipo que estuvo en la Lez Plata en su momento, el Club de Baloncesto Santurtzi, que tiene mucha historia. Bueno, un club que ha cumplido el año pasado 25 años, 1986 cuando se creó. Bueno, Jorge, tú no has estado de los 25 años, pero sí tienes, lógicamente, ya sabes de la historia. Bueno, y he estado en una etapa anterior también, en la Liga EVA, cuando estuve un año con ellos en la Liga EVA. Y has vuelto ahora, vuelves. Y esta es mi segunda etapa en... Vamos viendo unas imágenes, un poco de la plantilla de este año, creo que son imágenes, fotografías y ahí está un poco ese campeones de Liga Primera División Nacional, como decíamos. Bueno, pues sobre todo son chavales jóvenes, ¿no, Jorge, lo que tenéis? Bueno, hay una mezcla, ¿no? Hay una mezcla entre jugadores muy jóvenes y luego jugadores más veteranos. Hay pues un bloque importante de jugadores veteranos que ya dos de ellos el año pasado estuvieron en el equipo de plata, Iván González, que vuelve otra vez al primer equipo del club, que realmente han hecho de guía luego a un bloque muy muy joven que viene por detrás, ¿no? Que es parte del equipo junior que el año pasado estuvo compitiendo en las finales de Vizcaya y que estuvo a un buen nivel en Liga Vasca, ¿no? Esa es la mezcla que bueno, pues hemos tratado de hacer y que trató de hacer el club desde el principio y que tan buen resultado al final. Bueno, pues un resultado porque ha sido una temporada que se ha pasado, no vamos a decir del ostracismo porque no es real, pero sí de tener ese positivismo, de poder estar en una división mucho más arriba de donde se había logrado más ese ascenso, y de repente ver que, claro, por cosas relacionadas con la economía, con los sponsors, etcétera, pues, y con el no apoyo de quien no haya apoyado, pues lógicamente pues el Santurtzi ha tenido que empezar un poco como desde abajo. Sí.
Pueden ser muchísimos los factores, etcétera, pero sí es cierto que supongo que para el aficionado santurciarra, pues esto lógicamente pues le ha sentado como una patada en cierta parte del cuerpo, porque tener un equipo que podía haber estado en la LED Plata, es decir, el equipo puntero junto al GESCA Vizcaya, de alguna manera también ha faltado un poco ese apoyo, supongo, de más arriba del equipo, porque sí tuvisteis algún jugador, también Thomas Hampel en su momento estuvo jugando en el equipo, había algún otro, pero también es cierto que se necesitaba un apoyo más económico también, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo llego ya con todo esto, ya se había producido la no inscripción del equipo en Le Plata y tal, pero sí que desde fuera esa es la sensación, y luego lo que te cuenta la gente del club, que faltó apoyo de todos los estamentos posibles, ¿no? A nivel económico, para reforzar el proyecto, para que se pudiera asumir esas cantidades que la Liga exigía, y luego quizá a nivel deportivo de Bilbao Basket, pues aportando quizá algún jugador o entrando en esa dinámica que te puede abaratar un poco la plantilla. Yo creo que eso es, ya te hablo desde fuera porque ahí todavía no estaba metido dentro del club, pero esa es un poco la sensación que desde fuera hay y que nos han transmitido un poco la gente del club, ¿no? Yo me encuentro con eso y me encuentro con esa sensación que no es buena, porque empieza la temporada con una sensación un poco de que estamos en una categoría prestada. Pero es que me imagino que la plantilla todo cambia radicalmente, ¿no? Claro. Sí, sí, hombre, yo creo que la confección de plantilla se iba a hacer en función de la categoría, no se hace, y entonces el trabajo que se hace rápido, pero se hace muy bien. Yo creo que el trabajo de Imanol Martínez y de la Junta Directiva haciendo la plantilla creo que es muy bueno, y creo que el resultado ahí está, ¿no? Una plantilla tan competitiva que en un momento dado han editado un retoque a mitad de año, y el retoque también ha sido de mucha calidad. Entonces, bueno, yo creo que ese trabajo es muy bueno, pero sí que la mentalidad del aficionado, la mentalidad de la gente del club no era la óptima. Yo llego tarde, aparte, a la temporada, porque yo estoy con la selección de Paraguay jugando el preolímpico en Colombia, y llego ya a la jornada 2. Y me encuentro, sí, había hablado con Imanol, con la gente del club, me había dado información, pero luego ves realmente lo que te encuentras y las sensaciones no son... La sensación de la gente en Santurce no es buena, no es positiva, porque claro, porque has estado viviendo la Le Plata los 2 años anteriores y ahora tienes que estar viviendo la Primera Nacional, que todo el mundo tiene la sensación de que es una categoría que no le corresponde al club, y bueno, pues con eso hay que convivir, y la verdad que nos ha costado. ¿Y ahora qué? ¿Objetivos? Porque claro, estáis ya la próxima temporada en Liga EVA, supongo que económicamente se podrá hacer frente, eso sí, a ese cambio, un poco de división, pero ¿y ahora qué? ¿Qué objetivos, qué metas os ponéis en Santurce? Porque tú, Jorge, vas a estar siguiendo un poco con el equipo, en la labor de técnico-entrenador. Entonces, quiero decir, de alguna manera ya hay un objetivo fijado, aunque se sabe que ya, lógicamente, pues habéis ascendido. Bueno, todavía no hemos hablado de nada en concreto, porque todavía no hemos acabado la competición, y yo creo que hasta que esto suceda, pues no. Pero bueno, pero sí que conversaciones informales. Sí que el club tiene toda la intención del mundo de asumir ese ascenso. Cree además que puede ser viable, me imagino que estarán trabajando para que el tema económico se dé. Y hombre, siempre que asciendes, yo creo que el primer objetivo que te tienes que marcar es asentarte en la competición a la que llegas, ¿no? Yo creo que a Alberto le pasará exactamente lo mismo, que será un poco la idea que ellos tengan, ¿no? El asentarte en esa competición, el tratar de volver a competir en una competición mejor, y luego pues quizá el ver si es viable el seguir dando pasos hacia adelante, pero creo que el primer paso es ese, asentarte. Con lo cual estamos hablando de que lógicamente la próxima temporada esté en Liga EVA y se pueda estar lógicamente algún año más para asentar un poco ese asalto después. Sí, ¿no? Lo que hay que ver también es, primero, cómo se reestructuran todas las categorías a nivel nacional, porque se habla o circulan varias ideas, o bien por internet o bien por rumores, de que va a haber una reestructuración de las ligas, de que es posible que la Liga EVA desaparezca, o sea que igual no sabemos cómo se llama la categoría a la que hemos ascendido, y que luego hay que ver cómo económicamente y deportivamente puede encuadrar o puede encajar el club en esta nueva estructura que va a generar la Federación Española, ¿no? Entonces, en función de eso habrá que ver qué tipo de plantilla se puede ir, si hay que sobrevivir, si se puede realmente asentar el proyecto compitiendo para no sufrir, si realmente se puede dar otro paso más adelante. Eso yo creo que va a depender, porque esto va para verano largo, ¿eh?
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre. De momento, esa enhorabuena, como decíamos, Jorge Lurtui, lógicamente, por ese ascenso de nuevo a la Liga EVA, donde estuvo ya el Santurtzi, recordamos, y que también el aficionado pues se anime, que no solamente pues está el GESCA Vizcaya de la Base, siempre decimos, sino que hay otra serie, otros muchos clubes y que llenan sus canchas. Otros es necesario incidir un poquito de cara al aficionado para que anime también y que a veces, sin salir demasiado de casa, por decirlo de alguna manera, pues tiene buen baloncesto y que puede ver, como en este caso en Santurtzi. Pero también tenemos que dar la enhorabuena, como decíamos antes, a Alberto Mosteiro, porque él ha conseguido de nuevo que su equipo, el Lagunaro Bilbao Silla de Ruedas, pues esté de nuevo en la élite, en la división nacional, la división de honor. Bueno, vamos a decir, la división de honor es la máxima. Después hay A o B, o por decirlo de alguna manera, está la primera y segunda, que es donde habéis estado este año. División de honor B. Sí. Y subimos a la máxima categoría, que sería la CB de baloncesto que ya se ha estado allí, pero que bueno, se vuelve un poco después de esta temporada tan bestial que habéis hecho, que bueno, no habéis ganado todos los encuentros, vamos, que no ha habido ningún, ya mucho antes de terminar la temporada ya se sabía que estabais en la máxima división. Esto cambia mucho porque antes hablamos del Santurtzi, de la Liga EVA, amateur, etcétera, pero claro, el baloncesto en silla de ruedas pues también tela que cortar, claro, aquí necesitas de sponsors, ayudas, difiere mucho ya una división de otra. Es decir, ¿los gastos se van a multiplicar en este caso o son muy similares? Son bastante similares en cuanto a gasto de infraestructura. Lo que cambia un poquito es, pues ya necesitas, pues lo que comentaba Jorge, que quieres asentarte en esta categoría y para eso, pues nosotros tenemos ciertas carencias en puestos, pues lo que comentamos siempre. Parece que el morrosco vasco, pero aquí las alturas luego en el baloncesto brillan por su ausencia. En Guipúzcoa dicen que hay mejor, ¿no? Mejor altura. No sé. Bueno, no sé si hay mejor altura, los están alimentando mejor o los están entrenando mejor en categorías inferiores. Sí que es cierto que yo he estado siguiendo un poquito la Liga Junior Vasca y la verdad es que hay diferencia de los equipos. Tú ves a un EASO, ves a un, no sé, el Mondragón, etcétera. Tienen jugadores que nosotros aquí pues no encontramos por ningún lado. Aquí tenemos que conformarnos con bases y aleros así. No lo sé. Pivots, difícil, ¿no? Sí, siempre de fuera. Sí, como son más torpes de pequeños, la gente que viene muy desarrollada no se le trabaja bien y ya se aburre, no sé, algo tiene que pasar. Pero bueno, sí necesitamos reforzar, entonces es lo que nos encarecerá un poquito la situación a nosotros. Pero a nivel de viajes, bueno, sí hay un equipo canario que eso nos sube mucho el presupuesto, porque un viaje a Canarias, y más nosotros tenemos que facturar 10 sillas, sí nos sube bastante el presupuesto, pero vamos, básicamente no cambia mucho. Bueno, que este año celebréis vuestro 20 aniversario, ¿eh? De hecho lo vais a hacer el día 18 de mayo a las 9:30 en el Hotel Gran Bilbao, que el Hotel Gran Bilbao creo que es uno de los más sponsor o patrocinadores. ¿No? Sí. Bueno, pues 20 años también, no sé que es un club que ya tiene su historia, el Club Deportivo Suarra, que recordamos, creo que lo dijimos en su momento también, ¿no? Y que lógicamente, bueno, pues después ha cambiado su nombre, etcétera, pero que sigue siendo un poquito ahí sus bases, se juega en Churdínaga los encuentros, y que lógicamente pues la temporada es más cortita, habéis acabado este año pues más pronto que el Santurtzi, ¿no? También le falta un encuentro. Pasó exactamente lo mismo en baloncesto en silla. La crisis se ha llevado, antes eran equipos de 12, o sea, categorías de 12 equipos. Y han desaparecido equipos. A nosotros, de hecho, el año pasado, cuando descendimos, nos invitaron a quedarnos en División de Honor. Y como mi idea, bueno, yo el año pasado me hice cargo del equipo este año, entonces mi idea era cambiar un poquito la configuración del equipo. O sea, cuando yo llegué había mucha gente de fuera y no es que gente maja y buena gente y tal, pero yo pienso que la gente de casa te da un plus. O sea, al final se implica más en el... Porque el que si no funciona un tío de fuera, si no le están saliendo las cosas bien, si se enfada, se va, él se va mentalmente, pero el de casa es suyo, el equipo es suyo y entonces tiene que defenderlo a muerte. Entonces yo lo que quise es recuperar a la gente que estuve, porque también es mi segunda etapa al frente del Lagunaro BSR, y lo que quise es pues eso, la base de casa y los dos puestos esos que me faltaban, pues traer y acertamos. Por cierto, que también, claro, la pregunta que tengo que hacerte, Alberto, de cara a la próxima temporada, objetivos, porque claro, se va a estar en esa máxima división,
ahí qué es lo que queréis, porque eso de subir y bajar no es bueno para un equipo. No, para nada. De hecho, a mí entrenar me cuesta muchísimo a nivel laboral, a nivel familiar, etcétera, porque son viajes de fines de semana completos. Aquí no hay... y me voy a quedar este año para tratar de consolidar. Le pido un esfuerzo al club y yo pongo mi esfuerzo por mi parte para tratar de consolidar el equipo en División de Honor. Y luego, pues a ver, en principio nuestro objetivo es consolidarle en División de Honor. Bueno, sois, o por lo menos sois representantes de dos clubes que cuidáis mucho la cantera, porque el Club de Baloncesto Santurtzi tiene muchísimos equipos a sus espaldas detrás, con gente muy joven. Vosotros también cuidáis, Alberto, el tema de la cantera con los chavales, estamos hablando de básquet en silla de ruedas, pero que estáis haciendo que, lógicamente, inculcar un poco a esas nuevas generaciones que pueden tener un hueco y lo que dices un poco el ver que gente de aquí puede salir, ¿no?, de alguna manera y darle también esa salida. De hecho, ¿no? fuimos pioneros en crear una escuela de baloncesto en silla, con todos los equipos que había en España, un equipo como Fundosa, que tiene todo el poderío, toda la infraestructura, todos los materiales, y no se le ocurrió y sacamos nosotros una escuela de baloncesto en silla que evidentemente ha dado sus frutos. Tenemos un chaval que está jugando... Asier García, que está jugando en la selección española, tenemos a Chema Bendaño, que está en Vigo jugando, que han salido de aquí, tenemos ahora un chaval que es internacional junior, que es Rubén Viso. O sea, hemos sacado gente y todo es del trabajo que se viene haciendo desde la escuela. ¿Qué ocurre? Que es difícil encontrar o motivar a los padres, porque les cuesta a los padres muchísimo traer al niño a entrenar 2 días a la semana, y ellos no tienen nada que hacer. O sea, se dejan 2 horas al niño y se tienen que marchar por ahí. O sea, no son autosuficientes, por lo menos a estas edades. Claro. Luego, una vez que ellos, los chicos nuestros, ya son autosuficientes y viven su vida y disfrutan de la vida y del baloncesto, de las dos cosas. Pero los chavalitos, entonces nos cuesta, pero gracias a la colaboración de los padres, la verdad es que se están haciendo cosas muy interesantes. En vuestro caso es distinto, pero el Club de Baloncesto Santurtzi tiene también muchísimos equipos, otras categorías en sus espaldas, ¿no? Tanto masculino como femenino también. Sí, ¿no? yo creo que es un poco lógico, es un poco la línea que habla Alberto, ¿no? Hay que tratar de darle identidad al equipo, al primer equipo, de alguna manera. Yo creo que la manera de darle identidad es esa, es tratar de que cada vez haya más gente de las categorías inferiores acabando en el primer equipo. Este año me parece que han pasado, son 6 jugadores, creo, del equipo junior pasado al primer equipo. Yo creo que eso pues te hace lo que habla Alberto. Yo creo sentir un poco cada derrota o cada problema o cada victoria pues de una manera más tuya, ¿no? más interior. Yo creo que es una manera, aparte de abaratar el equipo, porque al final económicamente te supone mucho menos dinero el tener un jugador de la cantera que traer un jugador de otro club, y es algo que al final, bueno, pues hace club, ¿no? Bueno, pues veremos a ver qué ocurre un poquito en la próxima temporada para estos dos clubes. Les deseamos lo mejor. Un minuto, y en un minuto yo sí quiero pues, meter un poquito esta puya de alguna manera, porque se va a jugar, como decíamos, ese partido Geskraz-Vizcaya, en casa, lógicamente, el primer partido en casa del Caja Laboral. El segundo aquí, el próximo domingo, a las 12:30, porque hemos hablado mucho del primer encuentro y, lógicamente, vamos a tener el segundo este próximo domingo. Hay 2 encuentros esta semana. Y yo digo, pues he visto, por ejemplo, pues en la propia página web del club que dice que hay un concurso de Socatira en Vitoria-Gasteiz con los aficionados de un y otro equipo, y digo yo, ¿y por qué no? A veces, pues también, que de alguna manera en esos descansos podamos ver, por ejemplo, pues no sé, una especie de demostración de cómo es el baloncesto en silla de ruedas, pudiera ser, fíjate, en qué encuentro, en los 2 encuentros, o también, ¿por qué no?, de esas categorías, como decíamos, del Club Baloncesto Santurtzi. Esto, no hay muchas relaciones respecto con los clubes. En vuestro caso, creo que con Caja Laboral, ¿se ha habido algo? Incluso alguna cercanía, o por lo menos no en vuestro caso, pero sí el del equipo de Álava, ¿no? Sí, y han invitado a nuestra escuela a participar en el descanso del Caja Laboral Juventud de Badalona. Sí, ellos en ese aspecto sí creo que cuidan un poquito más las relaciones, que ya no es que te aporten nada, sino
por lo menos que sepan que existes. O sea que en vuestro caso, que en el G-Scrap no hay ninguna cosa para estos próximos Ni en partidos, el ¿no? G-Scrap, ni Nada, en la no. mayoría de las instituciones relacionadas, que ya no hablo de baloncesto, federaciones, o sea, yo no es porque estemos nosotros, pero hemos hecho una temporada espectacular y yo no sé, Un detalle. el club, pues eso, que te digan, oye, lo habéis hecho bien, no sé, no... En vuestro caso tampoco, ¿no? Tampoco. Yo creo Porque que mira que hubo una relación entre el Bilbao Sí, Basket casi en su momento, vinculación en su momento, sí. Exactamente, pero no tampoco. No, y creo que falta un poco esa conexión, ¿no? Creo que es un mundo como muy separado del baloncesto vizcaíno y creo que sí que se echan falta un poco esa conexión, ¿no? Con, Es que tiene con que lo que sentirte que es cosa tuya el G-Scrap, joder, tiene que con hacerte lo que es realidad del baloncesto vizcaíno, ¿no? Que es el Lagunaro, es el Santurchi, es el Loyola, es el Escolapios, son todos los clubs que al final son gente que al luego final se somos tiene que los que implicar vamos a en- Miribilla, los Eso que es. hacemos el efecto Miribilla Exactamente, somos, que se tiene que implicar en ese proyecto, ¿no? Que es Bilbao Basket. Bueno, pues hemos lanzado un poquito eso, que lo coja quien lo quiera, el testigo. Nosotros nos tenemos que marchar porque ya hemos rebasado el tiempo del Bilbao Basket del Bilbao. Por supuesto, agradecer a nuestros dos invitados, Jorge Lordui, técnico de gracias a vosotros, Santurchi, y por supuesto Alberto Mosteiro, del Lagunaro Bilbao Basket BSR, como decimos, Vázquez Silla Ruedas. Gracias y que lógicamente pues tengáis muchos más triunfos para la próxima temporada y a ver si hay algún detalle por quien tenga que salir el detalle. Hasta la próxima semana, gracias por su compañía.